Lord God Almighty reigns. You reign, you reign, you reign. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. You reign, God. Hallelujah. Hallelujah. For our Lord God Almighty reigns. He reigns, He reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Voy a dar inicio al culto en esta mañana y vamos a compartir con ustedes el Salmo. El Salmo 63, del 1 al 8. Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando me acuerde de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Amén. Tu diestra me ha sostenido. Amén. Este salmo nos anima a seguir en continua relación personal con Dios. También habla de un tesoro duradero que queda. Cuando las cosas se desvanecen, desaparecen, Dios siempre está presente. Dios es un recurso suficiente para cualquier circunstancia en nuestras vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy deseoso de poderos saludar y de estar con vosotros, pero bueno, el momento aún no ha llegado, pero esperamos que pronto podamos reunirnos dentro de la iglesia y podamos estar juntos como estábamos acostumbrados. Yo os mando mis deseos de salud y de bienestar. Me gustaría leeros en el Salmo 23, que es un salmo de ayuda y que nos bendice mucho, y quisiera pues leerlo para todos vosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que el Señor os bendiga y saludos. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti.
Junto a ti.
días, Iglesia. Siempre se suele empezar diciendo palabras como es un placer estar con vosotros, amigos. Y aún así, como bien sabéis, en esta ocasión para mí es más fácil decirlas que nunca. De verdad que me alegra poder saludaros, aunque sea a través de una cámara. Apenado de no poder estar ahí cuando precisamente probablemente estaríamos ahí en estos días. Pero siempre mirando adelante y, como digo, alegre de poder saludaros y echándoos de menos. Me hace ilusión poder pasar unos minutos compartiendo con vosotros y quería hacerlo mirando unas palabras de Jesús que creo que definen muy bien quién es y qué es lo que viene a hacer. Estas palabras que apenas cubren 3 versículos se encuentran en Juan capítulo 5, en el Evangelio de Juan, una de las 4 biografías que tenemos de Jesús. En Juan capítulo 5, Jesús en primer lugar sana a una persona y después está hablando con los judíos, les está respondiendo porque muchos se quejan y murmuran y no acaban de ver claro quién era este Jesús y desde luego no cumple las expectativas que ellos tenían de él. Pero precisamente cuántas veces no resulta que Jesús no cumple nuestras expectativas, sino que resulta que es algo mucho mayor. Lo que parece ser que lo que él vino a hacer es algo mucho mayor de lo que la gente imaginaba en ese momento. Y me atrevo a decir sin duda que es mucho mayor de lo que la gente imagina hoy en día. Como muchos sabéis, en mi trabajo tengo el privilegio de hablar con personas en universidades, en lugares de negocios, con vecinos, con amigos. Y una y otra vez me encuentro que las personas tienen una imagen muy pequeña de Jesús, como si simplemente fuera un maestro que vino a decir unas palabras bonitas o a darnos una serie de consejos. Te aseguro, y sé que muchos ya lo sabéis, que el Jesús de la Biblia, es decir, la persona histórica de Jesús, dijo cosas e hizo cosas que resultan en algo mucho mayor de lo que muchas veces imaginamos y que muchas veces nos sorprenden. Así que acompáñame, si quieres, o por lo menos escucha estas palabras que están en Juan capítulo 5 y son realmente versículos 24 y 25, solo son 2 versículos. Jesús dice esto, dice: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Dice: en verdad os digo que viene la hora, y ahora es. Jesús a veces hablaba de manera que nos deja preguntando ¿qué quieres decir en este momento? A veces decía cosas de este estilo, ¿no? Que de primeras pueden sonar confusas. A veces suenan confusas, como digo, porque son diferentes de las expectativas que tenemos. A veces pueden sonar confusas porque no hemos leído el contexto. O a veces incluso pueden sonar confusas por un tema de traducción, ¿no? Muchas veces el lenguaje original pues es mucho más rico y cuando intentas traducir algo a veces se pierden matices. Dice, en verdad os digo que viene la hora y ahora es. No es el único momento en el que Jesús habla de tiempos, de horas, ¿no? En Marcos 1, versículo 15, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acerca. Se ha acercado, arrepentíos y creed. ¿Sabes? Hay varias maneras de pensar en el concepto del tiempo, o cuando alguien dice algo así, la hora ha llegado, ¿no? En la Biblia a veces se habla del tiempo como cronos, es decir, el tiempo, digamos, matemático de los segundos, de ahora pasa una hora, ahora pasa otra, etcétera, etcétera. Pero hay otra manera en la que se puede hablar del tiempo y que Jesús a menudo hace, por ejemplo, en este momento. Y es hablar del tiempo no como una serie de números, sino más bien como una puerta abierta. Cuando Jesús dice, en verdad os digo que viene la hora, la palabra original no es cronos, sino que
valga la redundancia, en el griego, en este caso, la palabra hora es hora. Sé que a veces el griego es muy diferente, en este caso no. La palabra hora es hora. O a veces Jesús utiliza la palabra kairos. Kairos, como digo, significa una ventana, una puerta abierta. Es el momento oportuno. Déjame decirlo claramente. Cuando Jesús dice, viene la hora y ahora es, Jesús no está diciendo, uy, son las 3 de la tarde, ha llegado el momento del día. No, eso no es lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es, una puerta está abierta, es temporada. Ha llegado la temporada. Estábamos esperando algo y ha llegado la hora. En castellano también lo hacemos, ¿no? Ha llegado tu hora, ha llegado la hora de que consigas algo, ¿no? Es decir, utilizamos esa palabra para referirnos a una puerta abierta, a una oportunidad. Es el momento oportuno. Y igual cuando habla de kairos, ¿no? La Biblia nos habla de estos momentos que a veces duran un segundo en el reloj, pero que tienen un impacto que dura toda la vida. Son el tiempo de Dios, son ese kairos. Y creo que todas las personas, seas cristiana o no, podremos pensar en esos momentos que nos han cambiado la vida. Algo cambia en tu interior, tu vida da un cambio y no tiene que ver con la cantidad de segundos que pasan, sino que tiene que ver con hay una puerta que está abierta y he entrado. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán, nos dice el pasaje. ¿Sabes? Lo que Jesús está diciendo en este momento es temporada de salvación. Ha llegado el momento para que la gente encuentre salvación. ¿Sabes? La gente que escuchó estas palabras llevaban siglos esperando este momento. No esperando en el sentido de estamos ahí enfadados. No, esperando en el sentido de que tenían esperanza, de que realmente tenían una expectativa de que este momento iba a llegar. Y Jesús está diciendo, ha llegado la hora, ha llegado la temporada. Déjame darte un ejemplo un poco tonto. A mí me encanta la sandía y, oye, ha llegado la temporada de sandía. Antes iba al supermercado y no había, ahora puedo ir al supermercado y hay sandías. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora. No, ha llegado la temporada. Pues de alguna manera lo que Jesús está diciendo cuando está revelando qué vino a hacer, dice, ha llegado la temporada de la salvación. Eso que lleváis siglos esperando, ahora es posible en la persona de Jesús. Y sabes, querido amigo, querida amiga, esa temporada que empezó en ese momento de salvación sigue activa. Seguimos estando en la temporada de salvación. Como digo, no era simplemente una cuestión de minutos. Jesús abre una puerta y sigue abierta. A veces se nos olvida que seguimos en este momento de la historia de la realidad o de la historia de la Biblia. A veces los cristianos piensan, mira, Dios crea el mundo, existe la rebelión contra Dios, luego viene Jesús y luego vienen los nuevos cielos, la nueva tierra, la esperanza, ¿no? A veces se nos olvida que entre la venida de Jesús y esa esperanza final hay toda una temporada, hay toda una etapa, y es la etapa de la iglesia, es la etapa de la salvación, es la etapa en la que seas quien seas, la invitación de Jesús está a tu alcance y en unos minutos veremos de qué va esta invitación. Me gustaría enfatizar una cosa que a veces se nos olvida. Si las palabras de Jesús son ciertas, como yo creo y como muchos de vosotros creéis, significa, escucha, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Me dirás, Gerson, ¿qué quiere decir eso? Simplemente estar repitiendo. Lo que quiero decir es que a veces a los cristianos se nos olvida que esto es una promesa. Pensamos que, bueno, el mensaje de Jesús está bien para mí, pero a mi compañero del trabajo, para él no puede ser cierto, ¿no? Su vida está demasiado bien, o su vida está demasiado lejos, o probablemente nunca tiene efecto. Mira, te aseguro que no existe la posibilidad de que la invitación de Jesús sea cierta para ti, pero no sea cierta para tu vecino, para tu hijo, para tu compañero del trabajo, para tu compañero de la universidad, para tu mejor amigo, etc. ¿Qué quiero decir? Que si es verdad para todos.
No es verdad simplemente para ti, es verdad para todos. Y esto te lo digo como un mensaje de ánimo, porque a veces pensamos que hay gente que está demasiado lejos, pero te aseguro que si es verdad para ti, es verdad para todos. Mira, si las palabras de Jesús son verdad para ti, son verdad para todas las personas. Si las palabras de Jesús son verdad para ti hoy, son verdad mañana, son verdad mañana pasado, son verdad cada día del año. Si las palabras de Jesús son verdad para vosotros, los que estáis, algunos de vosotros dentro de la iglesia, son verdad en cualquier lugar del mundo. Son verdad dentro de la universidad, son verdad dentro del hospital, son verdad cuando estás en el cementerio, son verdad cuando estás en el quirófano, son verdad cuando te ha tocado la lotería, son verdad dentro del Congreso de los Diputados. Si las palabras de Jesús son verdad en un lugar, lo son en todos los lugares del mundo. Si son verdad para ti, lo son para todas las personas del mundo. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Para que creas de verdad que son ciertas para tu amigo, para tu amiga. Sea quien sea, y es tu labor, es tu tarea y es tu privilegio poder hablarle a la gente que te rodea de la persona de Jesús, la persona que cambió la historia y que ha cambiado nuestras vidas. Aseguro que este es el caso. Si las palabras de Jesús son verdad para ti, son verdad para todos. ¿Quién sabe? Quizá alguien está viendo este vídeo y no eres cristiano, no eres cristiana. Te aseguro, seas quien seas, que la invitación de Jesús es verdad para ti. En la Biblia vemos multitud de ocasiones en las que personas que nadie esperaría conocen personalmente a Jesús. Como Zaqueo. Zaqueo nos cuenta esta historia. Un recaudador de impuestos, no le caía bien a nadie. Y dice esta historia real que en una ocasión Jesús va a una plaza abarrotada, llena de gente, y Zaqueo, que era bajito, se sube a un árbol para poder ver a Jesús. Y sabes, dice la historia que aunque Zaqueo estaba perdido en medio de una multitud, nadie sabía de quién era, dice que Jesús le vio y le llama por su nombre. Zaqueo, baja del árbol, hoy voy a cenar en tu casa. Y dice esta historia justo después. Zaqueo conoce a Jesús, cambia su vida y dice, hoy ha venido la salvación a tu hogar. Pues mira, de esto estamos hablando, que es temporada de salvación y que seas quien seas, te aseguro que la salvación que nos ofrece Jesús es para ti. Es temporada de salvación. Punto número 2. Dice el texto, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Este es un elemento que Juan repite un montón de ocasiones, que vieron y creyeron, que escucharon y que creyeron, que recordaron y que creyeron, ¿no? Incluso cuando nos habla del propósito de su escrito, dice, están hechas para que oyendo creáis y que al creer, tengáis vida eterna. Es decir, Juan nos está hablando de un modelo específico, que ves algo, escuchas algo y por eso crees. Y esto es importante porque a veces la gente se piensa que la fe cristiana es fe ciega, es decir, se trata de creer en contra de todo lo que sabes, pero déjame asegurarte que ese no es el caso. La fe de la que se nos habla en la Biblia no es una fe ciega para nada. La palabra fe o la palabra creer viene del griego pistis. Por ejemplo, en esta ocasión dice, el que oye mi palabra y cree. Esa palabra es pisteo, viene de pistis y significa confianza. En la Biblia, creer o tener fe significa confianza. Piénsalo, confianza, confide, con fe. Cada vez que veas la palabra fe la puedes sustituir por confianza y te aseguro que el significado no cambia, aunque la palabra fe es muy rica, no tenemos que dejar de usarla, ¿no? Pero a veces la gente se piensa que es algo que no es. La gente se piensa que fe significa cerrar los ojos. Te aseguro que es todo lo contrario y eso es de lo que nos está hablando Juan, de que ves algo y por eso pones tu confianza en algo. Se trata de poner tu confianza en este Jesús. Se trata de examinar muchas cosas, la evidencia histórica que vivió, que murió en una cruz y que resucitó. Examinar la evidencia científica, como yo que sé, el origen del universo, la precisión del universo. Evidencia filosófica, como temas de bien y mal y de justicia. Evidencias personales, la historia, las historias reales de personas como tú y como yo. Todo esto tenemos que examinarlo y pon tu confianza
en lo que tenga más sentido. Te aseguro que yo he hecho ese proceso y a mí solo me convence el cristianismo. Me convence aquí, me convence aquí. Y por eso, no ciegamente, sino por todo lo que veo y principalmente por la persona de Jesús, decido poner mi confianza en Él. Si eres cristiano o cristiana, antes estaba hablando de tu labor, ¿no? De tu tarea. Y parte de la tarea que nos dice la Biblia es poder dar razón de la esperanza que tenemos. Es decir, saber explicarle a la gente por qué crees lo que crees. Nos lo dice 1 de Pedro 3:15, por ejemplo, aunque no es el único lugar. Siempre me gusta explicar que lo que esto está diciendo no se trata de hacer que todo suene muy complicado, sino todo lo contrario. Se trata de hacer que las cosas estén claras para que la gente pueda escuchar claramente. A veces la gente tiene barreras personales, psicológicas, familiares, históricas, las que sean. La gente tiene barreras y parte de nuestra labor es poder quitar esas barreras para que vean a Jesús. Esto es importante, la apologética cristiana no es un fin en sí misma, es una herramienta. ¿Para qué? Para que puedan ver a Jesús. Es como si hubiera un montón de arbustos que no te dejan ver lo que hay detrás y alguien viene y quita esos arbustos. Vale, está bien, pero ese no es el fin no es que los arbustos desaparezcan, sino que puedas ver lo que hay detrás. Con esto pasa lo mismo, la idea de quitar las barreras de la gente, de contestar a sus preguntas, no es un fin en sí mismo, sino que se hace eso para que puedan contestar, para que puedan ver a Jesús claramente. El objetivo de esta evangelización persuasiva no es confundir a la gente, sino lo contrario, es que puedan ver clarísimamente a Jesús. Y se trata de quitar las barreras. Por ejemplo, aquellos de vosotros que sepáis algo de agricultura, sabéis que cuando vas a plantar una semilla hay que mover el terreno. Hay que primero mover el terreno. ¿Por qué? Hasta donde yo sé, por dos razones. Número uno, para poder quitar piedrecitas que estén ahí dentro. ¿Vale? A veces hay piedras que son como estas barreras y las quitamos moviendo el terreno. Segunda razón, porque así el terreno está más blando y además el agua cuando cae pues puede ir más profundo. Pues esta apologética cristiana es un poco parecida. Se trata de poder ablandar el terreno y quitar los obstáculos para que el agua pueda ir más profunda. Así que como digo, ¿vale? Déjame aclarar. Se trata de oír y creer, de ver y creer. No es una fe ciega, sino todo lo contrario. Es una fe razonada y razonable. Y si no eres cristiano, una vez más, quiero invitarte a que lo pongas a prueba. Yo lo he hecho, conozco a mucha gente que lo ha hecho. Y al final lo que han descubierto es que confiar en Jesús es no solo una opción válida, sino es la opción que tiene más sentido. Y desde luego, mucho más sentido que las alternativas. Déjame ir terminando. En tercer lugar y el último punto que quiero hacer, dice, han pasado de muerte a vida. Esta es la importancia de lo que hacemos, ¿no? No se trata de simplemente enseñarle a alguien a vivir bien. Antes os decía, ¿no? La gente ve a Jesús como un maestro que da consejos. Pero estas palabras no son consejos. Jesús no está dando consejos. Jesús está dando noticias. Y la diferencia principal es que si alguien decide no hacerle caso a un consejo es cosa suya, pero si alguien decide no hacerle caso a una noticia, no tiene ningún sentido. Cuando alguien te cuenta una noticia, no tienes que pensar quiero hacerle caso o no, lo que tienes que pensar es verdad o no. Pero si es verdad, es lo más natural del mundo que te pongas en línea, que reacciones, que vivas en acordancia. Jesús no está dando simplemente consejos, está dando noticias y por tanto podemos confiar en ellas y si no lo has hecho todavía puedes examinarlas, debes examinarlas. Dice, han pasado de muerte a vida. Decía David Zacarías, el fundador de la organización con la que trabajo, muchos sabréis que falleció recientemente, decía David Zacarías, Jesús no vino para que los malos sean buenos, Jesús vino para que los muertos cobren vida. No solo muertos literalmente, sino muertos espiritualmente, es decir, cualquier persona que no tenga esta vida. Pero ¿qué quiere decir esta vida? Y quizá al aclararlo podrás ver más claramente qué significa esta muerte. Mira, una vez más, la palabra que utiliza Jesús en el lenguaje original cuando se traduce como vida, pasar de muerte a vida, es la palabra zoe. Yo sé que ahí en la iglesia, en Menorca, muchos sabéis el significado de esta palabra.
Zoe significa la vida más profunda que te puedas imaginar. Es una vida profundamente satisfecha. Es decir, no se trata simplemente de sobrevivir, que te aseguro que conozco a gente que si le preguntas te dirán simplemente estoy sobreviviendo. Pues la invitación de Jesús es empezar a vivir con la vida más profundamente satisfecha que te puedas imaginar. No se trata de años, minutos, se trata de vida profunda, de la vida más satisfecha. Cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida, o por ejemplo en esta ocasión, he venido para que pasen de muerte a vida, Jesús no está diciendo, he venido para que vivan unos años más. No, está diciendo, he venido para que tengan vida en abundancia. Esta es la importancia de lo que hacemos. No se trata simplemente de hablar de un personaje histórico, simplemente de hablar de una serie de cosas que hay que hacer o una lista de normas que hay que aprenderse. No. Se trata, te lo aseguro, de pasar de muerte a vida, la vida más plena que te puedas imaginar. Y como decíamos al principio, si estas palabras son verdad, es lo que deberíamos esperar. Y te aseguro que es lo que está ocurriendo. Déjame terminar con este comentario. A veces los cristianos somos los que tenemos menos fe del mundo, pensamos que esto no funciona. ¿Sabes? Te aseguro que hay personas en todo el mundo, y también en España, hay personas en España que están conociendo a Jesús cada día en un montón de contextos. En los últimos meses he conocido y he escuchado de personas que han conocido a Jesús en la universidad, o personas más mayores que conocieron a alguien cristiano de pequeñas y que ahora durante la cuarentena han visto un vídeo y han decidido que esto vale la pena y quieren darle una oportunidad. He conocido a personas de otras cosmovisiones, por ejemplo una persona musulmana, que se está jugando la vida, pero que ha decidido seguir a Jesús porque le convence su invitación. Te aseguro que estas palabras son verdad y por tanto son verdad para tus amigos, compañeros, tu familia. Así que no les prives de ello, cuéntaselo. Y son verdad para ti si no las conoces todavía. Que Jesús, que este Jesús histórico es Dios que se encarna, es decir, que se introduce en su propia historia y creación y que en medio de nuestra oscuridad viene a rescatarnos y que en el momento más definitivo y que define más claramente de toda la historia, cuando Jesús muere en la cruz, está muriendo en mi lugar y en tu lugar, para que no tengamos que hacerlo nosotros, para poder restaurar la relación con Dios. Es decir, había una separación con Dios y Jesús la restaura. Así que, amigo, amiga, si ya conoces a Jesús, confía en Él y háblale a los demás, porque te aseguro que Él nos prometió que la gente va a escuchar su voz y es mi experiencia, la gente lo hace. Amigo, amiga, si no conoces a Jesús, te aseguro que este mensaje es para ti. Y te aseguro que la gente de la iglesia va a estar encantadísima de poder hablar más contigo. Déjame terminar orando, hablando con Dios, y te animo a que puedas hacer lo mismo. Aunque estés en tu casa, aunque estés sentado, aunque estés tumbado en el sofá, aprovecha estos momentos, habla con Dios, aunque no lo hayas hecho nunca antes. Dios y Padre, te doy gracias porque tú vienes a darnos vida en mayúsculas. No simplemente sobrevivir, sino vida en mayúsculas. Y te doy gracias que me la has dado a mí y te doy gracias que está al alcance de cualquier persona. De hecho, quiero repetir las palabras que te he dicho muchas veces y invito a que cualquier persona pueda hacer lo mismo, diciéndote que lo siento por todo el rechazo que te di, por todo el daño que he causado y que quiero aceptar esta invitación una vez más, como hice tantos años atrás. Quiero vivir esta relación contigo y te doy gracias por hacerlo posible, Jesús. Amén. Muchísimas gracias, Iglesia, muchísimas gracias, amigo, amiga, por prestarme atención. Mi nombre es Gerson y estoy encantadísimo de poder estar en contacto con vosotros. Una vez más, si tienes interés, habla con la Iglesia. Hasta luego, gracias. Me postraré
Hoy vamos a contar la historia de Abraham. Abraham era un hombre que confiaba y creía en Dios. Un día Dios le dijo que tenía que dejar el lugar donde vivía y tenía que marcharse a un sitio que él tenía preparado para él y para su familia. Entonces, Abraham, con su mujer Sarai y con un sobrino que se llamaba Lot, emprendió un largo viaje hacia un lugar que se llamaba Canaán. Cogió a todo su ganado y también todas las posesiones que tenían. Ellos tenían muchas cosas, las cogieron y empezaron a viajar hacia Canaán. Una vez en Canaán, estuvieron un tiempo allí con el sobrino, después el sobrino se marchó a otro lugar a vivir y se quedaron ellos en esa tierra. Y Abraham hablaba siempre con Dios y Dios le había hecho una promesa. Le decía que iba a tener una gran familia. Y para que él lo pudiera entender bien, le decía que su familia sería tan numerosa que no la podría contar, igual que no podemos contar el polvo de tierra. Así que Abraham entendía que iba a tener una familia enorme, pero pasaban los años y no tenían ningún hijo. En otra ocasión Dios le dijo: ¿ves las estrellas del cielo? Pues son tan numerosas que no las puedes contar. Tu familia será también tan numerosa que será difícil contarla. Y eso se lo decía Dios para que él confiara que algún día tendría una gran familia. Y pasaron los años y Abraham seguía confiando en esa promesa de Dios. Y cuando Sarai era ya muy mayor, tuvieron un bebé. Y después de este bebé tuvo hijos, luego Abraham tuvo nietos, bisnietos, y esa gran familia que Dios le había prometido llegó a ser una realidad. Así que, al igual que Abraham confiaba en Dios, es muy importante que sepamos esperar y confiar, porque si Dios nos da una promesa, siempre se cumplirá. Hasta pronto. Hola, espero que os haya gustado mucho la historia que hemos contado hoy. No sé si os acordáis que Dios le decía a Abraham que tendría tantos hijos como estrellas hay en el cielo. A mí me gusta mucho dibujar estrellas, me parece una forma muy bonita, pero sí que a veces es un poco complicado que nos quede bien. Así que hoy os voy a enseñar una manera muy fácil para que os queden súper bonitas. Para hacerla vamos a utilizar una forma que se llama triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es aquel que tiene los tres lados iguales, que miden igual. Pues para la estrella vamos a hacer primero un triángulo como este, un triángulo equilátero, y después vamos a hacer otro triángulo equilátero, pero invertido, así, encima. Y así de fácil tenemos una estrella de 6 puntas. Espero que os haya gustado y que os sirva para cuando tengáis que hacer dibujos con estrellas. ¡Adiós! Eterna, nos perfecciona.
aquí el culto de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Para más cultos podéis suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo, activar la campanita. Muchas gracias y bendiciones a todos.